Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Vas bien? Buenas noches, profe. ¿Cómo les ha ido? Excelente, profe. Gracias al Señor. Profe, ¿cómo estás? Estoy tratando de prender la cámara por el, ¿cómo digo? Por el celular, porque aquí en el computador como que tengo alguna aplicación abierta que no me sale la pantalla para prenderla. Oye, Perfecto. Vale, listo. gracias, profe. Listo. Ajá, ay, Henry, lo veo por ahí. Bueno, lo veía, ya no lo veo. ¿Se fue Henry? Y profe, aquí estamos, profe. Aquí estamos. Gracias al Señor. Bien. No lo veo, no lo veo. Aquí, al costado. Bueno, ahí es, por allá en algún lado estoy. María José está ahí. Jaime, allí lo veo. Daniel. Daniel no lo veo aún. Sandra. Allí la veo. Ah, Daniela, ya lo vio a Daniel. Hola, Sandra, profe, compañeros. Sandra ya la veo. Javier. Javier, uy, no lo veo. Ana Sofía, sí la veo. Margarita, no la veo. John Alexander, Presente, profe. Buenas noches. Sara, allá la veo. Josué, Josué, ¿por qué está aburrido, hermano? No, estoy aburrido, profe. Estoy Ah, un poco bueno. enfermo. Sí. Diana, allí la veo. Mercedes, está tratando de abrir la cámara. Jamie, Buenas noches, profe. Ya habilito mi cámara, es que estoy intentando ingresar desde el computador. y Karen Tolosa. Listo. Llegó a la mente. Bueno, vamos a ver si Javier y Margarita llegan. Perfecto. ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, profe. ¿Cómo les ha ido? Bien, profe. ¿No les ha ido? Profe, nos ha ido bien. Gracias al Señor. Ah, bueno. Listo. ¿Quién expone hoy? Nuestro grupo, profe. Perfecto. Entonces, los escuchamos. Entonces, Josué, por favor, comparte las diapos mientras Majo expone. Bueno, buenas noches, compañeros. Hoy el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre las relaciones en la empresa, relaciones humanas y la comunicación. Perdón, que voy a poner el tiempo. Bien, iniciamos mencionando que
a todos los estudiantes que se preparan de manera profesional, se les da toda la información y toda la formación necesaria para su desempeño en su especialidad, en su profesión. Sin embargo, me gustaría que nos hiciéramos esta pregunta, que más adelante vamos a responder. Y es, ¿se preparan a las personas para la incorporación al mundo laboral? Bien, en primer lugar, existe una estructura y una organización en la empresa para alcanzar sus objetivos. Se necesita un conjunto de habilidades, no solamente laborales, sino que no son netamente de conocimiento o lo que se da de manera profesional, sino también relacionales como la cooperación. Si quieres, José, pasemos a la siguiente diapositiva. Eso. Como decía, en la empresa, para lograr los objetivos no necesitamos únicamente lo que es el conocimiento y ya, sino que también se necesitan habilidades relacionales, como lo son la cooperación, el apoyo, el aprender a ser subordinado y el aprender a ser superior. Esto también se necesita para una empresa y para que la empresa pueda lograr sus objetivos. Estos deben definirse y desarrollarse. No es suficiente con que la empresa sea excelente en personas profesionalmente excelentes, es necesario ese complemento con las habilidades que deben tener las personas para relacionarse de manera correcta. Las relaciones correctas y la manera de saber crear esas relaciones hace que los flujos de procesos en las empresas sean óptimos, sean los esperados y que obviamente nos den los resultados que se estaban buscando. Es importante tener en cuenta que en una empresa hay una estructura. ¿Qué es la estructura? Es la forma en la que se ordena el conjunto de las relaciones, lo que estábamos diciendo ahorita, ya sea en puestos de trabajo, en tareas asignadas, lo que decíamos de los flujos de procesos, quién tiene autoridad, quién da decisiones, quién toma las decisiones. Esto todo obviamente en conjunto y en coordinación y cooperación de todos los miembros de la empresa. Pero la estructura de una empresa organizacional es muy importante. Ahora, las relaciones laborales varían de acuerdo a la estructura que la empresa tenga. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los procesos que se tenga dentro de esas estructuras que se van creando las relaciones. Primero, les voy a hablar acerca de algunas estructuras empresariales que podemos ver a grandes rasgos y que cuando las hablemos sé que se les van a venir algunas empresas a mente y demás. Primero vemos la lineal, como se ve allí en la diapositiva, y es que su principio es ser jerárquica. Jerárquica, sí, es la jerarquía, mejor dicho. Se basa en la unidad de mando, en la que cada individuo responde a sus labores, es decir, a su superior inmediato. Hay una jerarquía y cada persona tiene un superior inmediato al cual responde y del cual también depende. Pero también existe la estructura funcional, estas en las que los subordinados no reciben instrucciones o asistencias o órdenes de solamente una persona, solamente un único superior, sino que de varios jefes diferentes y cada jefe de su área específica de especialidad. Hagamos un ejemplo, digamos, un empleado que trabaja en alimentos recibe una orden de un ingeniero de alimentos, que es su especialidad, de cómo cuidar estos alimentos, de cómo mantener su salubridad, todo ello, las fichas técnicas, el registro sanitario. Recibe órdenes del ingeniero de alimentos respecto a eso, pero digamos ya el director operativo recibe cómo almacenar el alimento, dónde ponerlo, dónde debe estar, si tiene que estar refrigerado, demás. Es una persona que recibe de diferentes personas, dependiendo a su especialidad, diferentes órdenes para la labor que la persona está haciendo y que obviamente va dentro del flujo de procesos de su trabajo dentro de la empresa. También está el tipo de estructura empresarial que es por comité. Esto es cuando los especialistas de la empresa de diferentes partes se organizan para trabajar en un proyecto específico. Allí es diferente porque como es un grupo que es donde están todos en un mismo cargo, en un mismo nivel, las personas tienen la misma capacidad de responsabilidad, de autoridad, de toma de decisiones dentro del grupo, y esto también lo vemos en algunas empresas. También podemos ver
el tipo de empresa divisional, que son las típicas empresas multinacionales que tienen muchas divisiones gracias a pues su distribución nacional e internacionalmente, pero tienen un lugar cerebro, una sede, una estructura principal administrativa, y esta da apoyo a todas sus divisiones posibles que pueda tener gracias a su grande capacidad como empresa. Las divisiones tienen su propia estructura también, pero como decía ahorita, pues reciben apoyo de la estructura administrativa principal. Y por último, podemos decir la estructura, la que está ahí abajo en la diapositiva, la matricial. Esta significa que cada empleado tiene dos jefes, uno vertical y uno horizontal. El vertical es el jefe estipulado dentro de la jerarquía de la estructura de la empresa, como hablábamos, ese jefe que es directo superior y es el que da las órdenes directas y todo, y del cual el empleado depende. Pero también está el horizontal, que es como el gerente del proyecto, el cual el empleado está realizando en el momento. Entonces, en la mayoría de las empresas lo que se hace es que el horizontal, el jefe horizontal de este empleado le da como respuesta del desarrollo y del proceso de este empleado al jefe vertical, que es el que está sobre él en la estructura de la empresa. El establecimiento de el tipo de estructura más apropiado es la clave para el desarrollo correcto personal del ámbito laboral. Es decir, que esté claro realmente cuál es el flujo de procesos y demás en las personas y en las relaciones también es fundamental para llegar a los objetivos de la empresa. Luego de esto es posible conocer la departamentación, como vemos ahí en pantalla, que se refiere a una agrupación que se realiza de puestos de trabajo homogéneos, o sea, que se complementan, que son similares, que pueden llegar a un mismo fin, para una unidad de organización, para poder coordinar, para poder vigilar, para poder supervisar o vigilar funciones y actividades y facilitar de esta manera el alcance de los objetivos de la empresa. Un ejemplo es como el que vemos allí en pantalla. Este es una departamentación por funciones, pero también existe por territorios, por productos, por procesos, por clientes, entre otras cosas. Son muchas las maneras en las que se pueden estructurar la organización de una empresa y que pues obviamente de la manera más óptima para la empresa se puede buscar eso que lleve a que cada persona se pueda relacionar correctamente y que puedan hacer como ese engranaje para hacer las cosas pues de la manera más fácil y más como eficaz en la empresa. Por otro lado, existen los organigramas, que es otro sistema organizacional y relacional para la empresa. En estos es posible representar niveles de cargos, la organización propuesta para la empresa y las relaciones, que es lo que estamos hablando dentro de la organización. Esto es solo como para una vista general de cómo es posible estructurar la organización de una empresa. Y bueno, todos esos tipos de organigramas, unos horizontales, también hay unos verticales. Estos son recursos sí o sí necesarios en la estructura de la empresa para que todo pues pueda ir en orden y todo se pueda hacer de la manera en la que se espera y pues podamos llegar a lo que queremos llegar. Por eso se necesitan estas herramientas. También es importante de igual manera conocer que existe una organización formal y una informal. La organización formal es la que ya hablamos, los organigramas, la departamentación, las estructuras organizacionales. Sin embargo, estas no son las únicas relaciones que existen en una empresa. Con el paso del tiempo se van desarrollando las propias relaciones internas ya entre el ámbito laboral. Podemos ver algunas de los componentes que están dentro de la organización informal de la empresa. Y podemos ver primero que surgen ideas y valores en común, gracias al tiempo que se comparte y a la visión que se comparte unos y otros entre las personas que participan del mismo lugar de trabajo. También podemos ver que comparten aspiraciones de su vida, gracias a el presente que están viviendo, laboral y demás. También podemos ver hábitos en el trabajo que se vuelven comunes, como el ir a tomar café, como el trabajar el mismo tiempo, el mismo horario. Podemos ver que en ocasiones se tiene la misma percepción de sus superiores, que a todos les cae bien el jefe, que a todos les cae mal el jefe, porque suele suceder.
También sabemos que se pueden crear normas de convivencia entre ellos mismos, no las estrictas y las formales, sino también existen las informales, como entre ellos, como lo que no hacen entre ellos o lo que sí hacen entre ellos. Y todo esto es como una organización informal que se crea en la empresa, que no es estrictamente formal porque no fue estipulada por la empresa, pero que es algo que se da por normalidad porque pues los seres humanos somos sociales y se van creando relaciones gracias a que se comparten espacios, se comparten ambientes y pues tan seguido como lo es un espacio laboral. Se crean canales informales de comunicación. Hay algo importante aquí y son dos definiciones y es el rol y el estatus. Si quieres, Josu, pasemos a la otra diapositiva. A la otra. Eso. Dos definiciones importantes para esto y es el rol, que son las conductas por la disposición de cargo de la persona dentro del grupo laboral. Es decir, si la persona es arquitecta, se viste como tal, habla como tal, comparte cosas como arquitecto y demás. Esto es el rol. Y pues existen pautas de su comportamiento, como lo decía ahorita, de acuerdo a este rol. Todo gira en torno a eso, a su profesión. Y eso depende de sí, de la persona. Pero digamos, hay algo como el estatus, que es el valor o el estima que se le da a una persona dentro de un grupo. Es posible llamarlo como un prestigio, como dice allí. Es con lo que somos vistos o evaluados por los demás y que no depende de nosotros, sino depende de cómo otros nos ven. Es como ser categorizados por lo que somos vistos, por las actitudes y demás, que digamos, esta es la que siempre llega temprano, él es el que siempre trae café, no sé, es una manera de categorizar a las personas y esto es un estatus ya que nos dan las personas por lo que ven en nosotros, no es algo que nosotros definimos. La comunicación informal en la empresa es incluso más fluida que la organización formal muchas veces, que la que se ha dado en la misma empresa. En este aspecto se debe tener control y vigilancia por parte de los directivos de la empresa, o sea, no puede ser más fuerte la organización informal que la formal, porque sí o sí pues debe prevalecer lo que va a llevar siempre enrutado lo que es bueno para la empresa, que son los flujos de procesos, que es la estructura y todo esto. Y si se le da mucho pie a la organización informal, puede entorpecer procesos dentro de la empresa. Entonces se tiene que tener control y vigilancia de esto. Para finalizar este tema, podemos afirmar o es posible afirmar que es necesario un proceso de socialización dentro de la empresa, sobre todo si los que se están incorporando a la empresa son nuevos, entonces con más razón. ¿Qué podemos hacer dentro de este proceso de socialización? Podemos socializar la manera de relacionarse correctamente, es decir, en esta empresa hacemos esto, en esta empresa no hacemos esto, permitimos esto, pero no permitimos esto. Eso es importante para que la persona empiece a socializarse con la empresa, pero de manera correcta. Socializar las costumbres. Digamos, estamos acostumbrados a celebrar los cumpleaños de todos, entonces para que te prepares para celebrar los de tus compañeros de trabajo, pero también el tuyo. Por ejemplo, también socializar los valores estándares de la empresa. Digamos, aquí nuestro estándar es el respeto, la responsabilidad y, no sé, la humildad. Entonces, de acuerdo a eso, la persona sabe cómo actuar y cómo relacionarse en la empresa. Y también es importante socializar con la persona y con quienes se incorporan hasta en la empresa el conocimiento y el desenvolvimiento que debe tener dentro de la estructura de la empresa. Eso es muy, muy importante para que la persona sienta ese apoyo, esa tranquilidad para poder empezar su camino dentro de la empresa. La empresa sí o sí debe preocuparse por el desarrollo relacional y laboral del empleado dentro de la empresa, no solo del laboral. Solo así desarrollará su máximo potencial y su máxima expresión de productividad y esto que trae beneficio para los objetivos de la empresa, porque sigue siendo la persona parte de estos objetivos. Es importante que se deben dar herramientas, no dar herramientas relacionales a los empleados y a quienes se incorporan nuevos a la empresa, pues afecta el desempeño de los empleados y por ende todo lo que se quiere hacer en la empresa por medio de los procesos establecidos. Entonces es importante dar herramientas. Hay algunas estrategias relacionales laborales que quise mencionar aquí. La primera de ellas es el proceso de acogida.
Se debe hacer algo que es presentarse a la empresa y el empleado, claramente. Luego de esto se deben contar con alguien que apoye como un aliado de esa persona nueva que se está incorporando a la empresa, que le diga, mira, esto se hace así, esto no se hace así, esto puedes hacerlo mejor así, ten cuidado de hacer esto, esta persona tratarla de esta manera, esta persona mejor de esta manera. Un aliado que le ayude a incorporarse, a poder relacionarse en su totalidad con la empresa. Pero también es necesario que haya un contrato formal y psicológico. ¿A qué me refiero con esto? A que en toda empresa existe claramente un contrato empleado-persona, sí, de sus funciones, de todo lo que tiene que hacer, de sus exigencias y demás, pero dentro de este contrato también debe existir esa condición de beneficios para el empleado. Digamos, la garantía de su desarrollo como profesional o condiciones de trabajo adecuadas o garantizarle la estricta seguridad que debe tener allí en su ambiente de trabajo, el no estropear su desarrollo personal, familiar o social. En fin, aspectos que resaltan la dignidad e importancia de la persona, a pesar de que sea un empleado de una empresa. Y 3, podemos decir, la cultura empresarial. Esto es inculcar con ejemplo y con prácticas dentro de los miembros de la organización los valores, las costumbres y creencias que todos comparten. Aquí voy a dar un pequeño ejemplo ya para terminar. Y es que en la empresa familiar que tenemos, mis padres y yo hacemos algo todos los jueves a nivel empresa, y es que en las tardes, al terminar la jornada laboral, nos reunimos todos, no importa el cargo, no importa lo que hagas, nos reunimos todos en una mesa redonda, traemos algo para compartir, ya sean papas, ya sea lo que sea, traemos algo para compartir. Y nos contamos primero algo que nos haya retado en la semana, contamos una experiencia bonita, cómo nos sentimos en la semana. Una persona está encargada de compartir un refrán, un cuento y su reflexión. Y como somos una empresa cristiana, siempre alguien se encarga de orar al final por la semana y por cada uno de nosotros. Entonces, esto es cultura empresarial. Y bueno, estas serían como 3 estrategias relacionales laborales que yo vería. Primero, el proceso de acogida, que ya lo hablamos, el contrato formal y psicológico y la cultura empresarial. Por último, como vemos allí en pantalla, la responsabilidad social corporativa. El concepto de responsabilidad social corporativa viene de los años 50 en Estados Unidos a raíz de la guerra de Vietnam y de conflictos con apartheid. Esto surge porque los trabajadores ven en sus empresas, ven como ciertas inconsistencias en sus puestos de trabajo y que se están utilizando productos y demás que no se deben utilizar y que están colaborando con ciertas prácticas políticas y económicas que son éticamente censurables, o sea que no se pueden realizar y que el público nunca podría enterarse de lo graves que son. En consecuencia de esto, la sociedad pide un cambio en las empresas con una responsabilidad social que se debe tener para responder con un buen funcionamiento, no solo de la empresa, sino del efecto que tiene en la sociedad, en el mundo y pues en el mundo en general, en la sociedad. Y para ello queremos mostrar un video que ya lo voy a poner. Y me dicen si escuchan, por favor. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señorita. Sí, ya estamos bien. No escuchamos, Majo. Tienes que compartir el audio, creo. ¿Sí lo hiciste? Hola, Ahora soy sí. una empresa. Nací con la intención de hacer negocios a través de mis productos y servicios, pero soy consciente de que todo lo que hago deja una huella en el mundo en el que vivimos. Por eso nunca dejo de tener en cuenta a las personas y al ambiente que me rodea. Hay empresas que se enfocan solo en ganar dinero sin tener en cuenta los impactos negativos que genera su negocio. Lo que ellas no entienden es que si yo consigo que gane la sociedad, la empresa también gana. Una empresa que cuida el medio ambiente,
que trata a sus colaboradores con igualdad y es transparente en su gestión, solo hace negocios con empresas socialmente responsables. Por eso soy una empresa ética que construye relaciones de largo plazo con sus clientes y proveedores. Esta es mi manera de sumar. ¿Y tú? ¿Te sumas? Bien, ahora vamos a seguir con nuestro compañero Josué. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Eh, a mí me corresponde el tema de la comunicación. Yo creo que eso es uno de los temas muy importantes dentro de la empresa o en una organización eclesial, ya que, o sea, al tener una mala comunicación, pues se podría generar malos entendidos, puede generar conflictos puede ser entre jefe y empleados, líderes, pastores con sus líderes o hasta aún con los miembros, viéndolo en la organización eclesial, ¿no? Eh, Ahí, pues, les quería hacer como una pregunta. ¿Cuántos creen que nosotros nacemos con, con esta habilidad? O sea, nosotros sí sabemos hablar, pero la forma de comunicarse con los demás, creo que eso se aprende día a día, ¿no? No sé qué opinan los compañeros. ¿Están de acuerdo o desacuerdo con lo que digo? Yo creo que sí, o sea, eso es muy importante. Sí, Sofi. Gracias. Yo creería que en parte, o sea, si nacemos como con esa habilidad, o sea, es como algo innato desde pequeños, porque independientemente de que no sepamos expresarnos en ese entonces con palabras, tenemos como ciertos mecanismos para darnos a entender, ya sea sonidos, señales, cualquier cosa, y considero que sí, con el paso del tiempo, conforme vamos creciendo y formándonos, entonces desarrollamos más esta habilidad para ser como más efectivos al momento de poder entablar relaciones o comunicarnos con otros. Sí. Gracias por tu aporte. ¿Sí, profe? Yo diría que las mujeres tienen más capacidad de comunicarse, hablan más. Ok. No, y además porque somos diferentes en muchos aspectos, entonces ellas tienen como una habilidad adicional a los hombres. Los hombres pensamos en una cosa y ya, las mujeres pueden pensar en 100 cosas a la vez. Sí, buen ejemplo, profe. De hecho, sí, hay un autor, si quieres pase la siguiente, Majo. Bueno, primeramente, pues vamos a ver el concepto. El concepto de la comunicación proviene del latín, comunicatio, que significa transmitir el mensaje a través de un código. Pues en este caso, pues nosotros siempre nos estamos comunicando, ¿no? Es como así por decir una frase que dice que siempre usamos. Nosotros somos seres sociables, entonces cada rato estamos comunicándonos, ya sea con amigos o nuestros papás o en cualquier momento. Entonces, nosotros lo que hacemos es como a través de un puente o a través de por medios comunicativos, nosotros nos comunicamos y, y en la comunicación, pues más adelante vamos a ver como algunos obstáculos que nos puede afectar en nuestra comunicación, ya sea dentro de la empresa o dentro de la administración eclesial o institución eclesial, como bien se le conoce. Eh, entonces, el concepto pues nos dice que nosotros somos seres o somos personas con esa habilidad de comunicarnos con los demás a través de muchas cosas. Entonces, nosotros pues damos un mensaje y la persona que recibe pues debe de entender bien y por eso por tal razón nosotros tenemos que tener una buena comunicación con esa persona, usar bien nuestros medios para comunicarnos con ellos. Siguiente, porfis. Hablamos de la comunicación interpersonal. Esto es ya lo que estamos hablando, ¿no? Se trata de relación por la cual dos personas se comunican, ¿no? Ya sea esto tiene un proceso que bien se le conoce, el emisor, receptor, y el otro era
Eso está en inglés, no me acuerdo bien. Es como de recibir y el que responde el mensaje, ¿no? El feedback, no sé, pues el inglés está mal, pero bueno. Eso se trata de, o sea, en cada paso, pues nosotros daremos como una explicación de lo que se debe hacer en cada paso que nosotros hacemos. ¿Puedes pasar, por favor? El emisor, pues mide la importancia de la información. En este caso, el primer paso que uno hace es, pues, escribir el mensaje, preparar el mensaje, pensar bien lo que va a decir. Esto no solamente se hace dentro de la organización o dentro de las empresas, sino que nosotros, cada vez que nosotros vamos a responder un mensaje o vamos a escribir un mensaje, nosotros siempre seleccionamos como algo, puntos importantes o el mensaje que nosotros queremos escribir. Entonces lo que nosotros hacemos es verificar si está bien escrito o lo que estamos diciendo está adecuado o es formal para no tener malos entendidos con los demás, ¿no? Y ya en este caso, pues nosotros anteriormente se hacía con cartas y todo. Ahorita pues uno se le facilita a través de los medios comunicativos, ya sea redes sociales, noticias, todo. Entonces, el primer paso, lo que hacemos es como preparar y seleccionar como un tema de lo que vamos a hablar. El segundo es el receptor. El receptor, pues, el receptor lo que hace es recibir el mensaje o escuchar y no interrumpir lo que el otro está diciendo, ¿no? Esto es uno de los problemas que muchas veces nosotros como seres humanos cometemos, ¿no? En vez de, o sea, escuchar, lo que nosotros hacemos es interrumpir. Entonces ahí damos, antes de que se acabe el mensaje, nosotros ya estamos dando una idea de lo que bien nos parece. Entonces ahí empieza como conflictos entre ya sea el líder o líder con los empleados o los pastores con los líderes en la iglesia. Y esto se ha visto en muchos casos hoy en día, ya sea en los en las iglesias o en las empresas. Esto es uno de los problemas que siempre se ha visto. Y otro es verificar el mensaje, o sea, hay que analizar bien el mensaje o de lo que el otro está tratando de decir o el otro está tratando de informarme. Tengo que, o sea, escuchar bien o leer bien, ya sé, si es carta, pues hoy en día pues ya es por medio de voz, de cartas, entonces por textos, entonces uno pues tiene que verificar bien si escuchar bien, si entiendo lo que está diciendo el otro o si entiendo la idea de lo que otra persona me está diciendo, ¿no? El otro es feedback, es la respuesta al mensaje y ya en este caso, pues lo que nosotros hacemos es responder, reaccionar al mensaje. Ahí vemos como un ejemplo de como algo que se publica en Facebook. Diariamente personas que publican ideas en diferentes redes sociales. Y siempre vamos a ver personas que reaccionan mal, porque a veces uno no lee bien lo que el otro está escribiendo. Entonces lo que hacemos es comentarle o responderle, ya sea insultando, ya sea regañando o ya sea reprendiendo, como bien se le puede conocer en las iglesias, ¿no? Hay personas que solamente ven o sea, lo leen literal sin entender la intención de la persona, ¿no? O lo que quiere tratar de transmitir las personas, ¿no? Hoy en día hay muchas publicaciones en las redes donde uno encuentra montones de discusiones, más que todo respecto a las religiones o a las creencias o a las doctrinas, que muchas veces hay personas que hacen videos y si uno ve ahí, hay un montón de personas que están de acuerdo, que no están de acuerdo, que están ahí entre medio. Entonces hay personas que solamente ignoran porque, o sea, es mejor no dar una opinión cuando uno no entiende lo que el otro está transmitiendo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver más adelante, de callar y escuchar. O sea, tenemos que callarnos para aceptar la sugerencia o las ideas que el otro tiene, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí vamos a hablar sobre las barreras en la comunicación, ¿no? Antes que todo, pues
quería tener como esta cita de Frank Ponti, profesor de EADA. Dice, nadie viene a este mundo con todas las habilidades comunicativas bajo el brazo. Las competencias comunicativas se aprenden y se construye día a día, ¿no? Entonces, esto es muy importante tener en cuenta porque, o sea, hay muchas personas que siempre van a tener esa dificultad de comunicarse y en cada empresa que uno va a haber diferente comunicación o diferentes formas de expresarse, ya sea con los jefes, con los empleados y pues yo nunca he trabajado en una empresa, pero o sea, siempre por lo que he escuchado algunos testimonios de unos amigos, dicen que o sea, en cada empresa uno va a encontrar diferentes organizaciones jerárquicas o diferentes formas de las expresiones que usan hacia los jefes, hacia el tratarse bien con cómo se tratan con los demás, con los secretarios, todo eso. Entonces, y con lo que se cita aquí es muy claro de que, o sea, nosotros cada vez que, o sea, vamos a una empresa o a y aún en las mismas iglesias, pues uno encuentra muchas cosas que uno o sea, a veces no se da cuenta, ¿no? Hay iglesias que se terminan por falta de buena comunicación y tienen barreras de comunicaciones, entonces pues yo digo, no, mejor me quedo yo solo porque, o sea, yo no quiero dar mi opinión frente a tal tema, entonces ahí vamos a encontrar diferentes barreras en la comunicación, ¿no? Uno de los primeros obstáculos es el no escuchar. Esto es muy importante. Yo me acuerdo en la clase de CARE, de la administración, en primer semestre, fundamentos de administración, nos decía que, o sea, hay que callarse para escuchar y aprender lo que el otro o lo que más saben quieren decirnos. O sea, y esto no solo va en las empresas, sino dentro de la iglesia también. Muchas veces uno llega con ese conocimiento de que yo sé todo, entonces, pues yo no tengo por qué acudir al pastor o por qué tengo que preguntarle al pastor si ya yo sé todo lo que él sabe, ¿no? Entonces, ahí es donde uno no acepta las correcciones o uno no acepta lo que el otro quiere enseñarnos. Y eso es uno de los obstáculos y uno de los problemas que se pueden ver dentro de las iglesias o dentro de las empresas, ¿no? Los otros dos son similares, que son el engaño y mentira, ¿no? En la mentira, pues uno siempre se va a inventar como una paz barata, bien se le puede conocer, ¿no? Por ejemplo, no, yo estoy bien con mi jefe, entonces, pues eso es una paz barata que por dentro estoy destrozado estoy a punto de explotarme, entonces, pues el jefe no se va a dar cuenta cuando yo le miento, porque es el ser humano, entre ser humano, no nos damos cuenta cómo está el otro. Entonces, esto es uno de los problemas y engaño. Hay muchas personas dentro de la iglesia, dentro de la empresa, ocurre esto, inventarse algo que que no ocurrió en ese conflicto o en esa discusión. Por ejemplo, si yo discuto con Daniel y empiezo a decir muchas cosas y cuando el profe me pregunta qué pasó y yo le digo, no, es que solo hablamos de tal cosa. La mentira y el engaño pues es uno de los problemas, uno de los obstáculos de la comunicación. Esto nos hace separar de otras personas y aún más con los jefes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los obstáculos para la comunicación. Otro es poder, ideología, ya sea política o religión. Hay muchas personas que llegan en la empresa y yo tuve un amigo que me contaba respecto a esto, que una vez como una empleada de una empresa donde él trabajaba y me decía que, o sea, esa persona era creyente. Entonces llegaba y y empezaba como decir muchas cosas. No, es que yo no puedo aceptar tal cosa porque hay una frase que dice por ahí, porque mi religión no me lo permite tal cosa. Entonces, esto es uno de los problemas que uno siempre puede cometer dentro de la iglesia, aún dentro de la iglesia y dentro de las empresas. El poder, abusar de poder o tomar
el mando, o sea, esto es también es muy importante y es uno de los peligros que hoy en día se puede ver dentro de las empresas y dentro de la iglesia. Por ejemplo, si yo me postulo como líderes de los jóvenes o en la iglesia, pues yo tengo que estar bajo los pastores con, o tengo que tener una buena comunicación con los pastores, con los otros líderes y no tomar como, no creerse más que ellos, porque esto sería como una, eh, unas barreras que yo mismo estaría construyendo para no tener comunicación con los demás, ¿no? Y la ideología, pues ahí habla de la religión, pero hoy en día se está viendo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la ideología de género, ese es uno de los problemas que se puede presentar tanto en la iglesia, tanto en las empresas. Hay personas que llegan y tienes que usar, ahí más adelante vamos a hablar el obstáculo del lenguaje y esto va como vinculado con esto. Hoy en día hay como tipos de lenguaje que son muy especiales para ellos, ¿no? Solo tienes que decir, tienes que tratar de esta forma o tienes que hablar solamente de esta forma. Esto también es uno de los barreras que uno puede, obstáculo que puede tener en la comunicación. Actitudes negativas. Hay muchas personas que van a estar siempre con esas actitudes. No, yo no estoy de acuerdo con tal cosa o siempre voy a estar, no me gusta la idea que él está dando. Esto también es uno de los problemas que se puede generar. Es bueno decir, pero, o sea, no hacerlo como así con arrogancia o con prepotencia, como bien nosotros lo conocemos, ¿no? Si lo hacemos de esa forma, pues claro, es que todo el mundo nos va a ver mal dentro de los espacios donde estamos. Otro es suponer, no captar y no comprender la realidad. Esto también es muy importante. Eh, a veces personas que dicen tal cosa, no, yo opino que tal cosa se puede hacer tal cosa. Entonces, sin captar bien lo que el otro está diciendo o sin comprender la realidad de ese mensaje, pues ahí se empieza a tener problemas y empieza a uno suponer muchas cosas que puede afectar la empresa o la iglesia, dentro de la iglesia misma. Hay personas que entran con doctrinas tergiversadas y empiezan a decir, mira, que yo opino que tal cosa se puede hacer tal cosa o se tiene que hacer así para no afectar a los demás. Entonces esto también es importante. El miedo, hay muchas personas que le tienen miedo de las ideas que un jefe va a dar o cualquier idea que el líder da, pues ya le tienen miedo. Entonces ahí empieza como la ansiedad y malestar. Y hay personas que solamente renuncian por estas cosas, por miedo y por la ansiedad o estrés dentro de la empresa y renuncian y salen de la empresa. Siguiente. Otro es el lenguaje, pues eso es lo que les estaba diciendo. Hoy en día hay formas de hablar o hay formas de decir cosas con las personas de la comunidad LGTBI o también para evitar, o sea, malos entendidos, tiene que hacer tal cosa, tal cosa. Entonces uno aprende a medida que va viviendo en estos espacios, en la iglesia o en la empresa, uno va aprendiendo el lenguaje o para evitar malos entendidos, ¿no? El idioma, pues esto yo creo que es uno de los obstáculos también. Por ejemplo, si uno va a extranjero, pues claro que uno tiene que aprender el idioma para no estar, como bien se podría decir, estorbando ahí dentro de la empresa, ¿no? A mí me pasó muchas cosas porque yo soy de otra cultura, entonces cuando uno no habla bien el español, uno no le entiende cuando uno dice cosas o cuando uno dice, es que yo opino tal cosa, pero uno no tiene cómo decirlo. Entonces el idioma es muy importante dentro de la comunicación, ¿no? Cuando uno habla en el mismo idioma se entiende, ¿no? Por ejemplo, si yo empiezo a hablarles aquí, exponerles
en mi idioma, pues claro, obviamente no van a entender lo que yo estoy diciendo, ¿no? Siguiente. Críticas destructivas y culturas. Esto también entra en como obstáculos para la comunicación. En cada cultura o en cada región hoy en día se maneja de diferentes formas, se habla de diferentes formas, ¿no? Un costeño no va a ser lo mismo, una empresa costeña y una empresa rolo, como bien lo conocemos los bogotanos, no va a ser lo mismo, va a tener diferentes idiomas, el lenguaje, todo cambia. Entonces, eso también, la cultura es muy importante dentro de la comunicación y críticas destructivas, pues evitar críticas destructivas para no generar conflictos dentro de las empresas o de la iglesia, ¿no? Siguiente. Bueno, ahí tengo como algunos ejemplos. Hablamos de Génesis 7, ahí habla sobre el barco, cuando Noé construye el barco. No vamos a leer por el tiempo, pero ahí es una buena comunicación que Dios tuvo con Noé, ¿no? Le dice tal medida, tal medida, tal medida vas a hacer la construcción del barco y él pues entendió bien, tuvo bien buena comunicación, entonces él hizo tal como lo que le decía. Daniel 2:17 nos habla de Daniel con sus 3 amigos, donde el rey Nabucodonosor manda a matar todos los magos y entonces él lo que hace es ir hacia el rey y le pregunta y le dice, no, es que va a ser este mensaje que se difundió fue así. Entonces él viene donde sus amigos y empieza a hablarles sobre lo que está pasando y tuvieron buena comunicación y cada uno estaba como en un solo sentir y ellos empezaron como buscar la solución. Y en otros también pues habla, en Génesis pues es del Torre de Babel, entonces es muy importante. Entonces, esto es como lo que es la comunicación y algunos obstáculos que uno puede encontrar dentro de la empresa y dentro de las organizaciones eclesiales. Y ahí vamos a ver como un video es largo, pero solo 1 minuto con 45 segundos. Esto es claro una metáfora, pero una ilustración que no significa que Dios haya muerto, sino que nunca existió. Evidentemente, alguien que está en la imaginación de nuestros ancestros fue un cuento de hadas de hace mucho para explicar las plagas. También para explicar la pérdida de cultivos, enfermedades y desastres, lo que ahora le atribuimos a las bacterias, virus, desórdenes cromosómicos, placas tectónicas. En resumen, la ciencia y la razón han reemplazado la superstición. Y somos el resultado de todo eso. Y con su permiso, me gustaría evitar este debate sin sentido y saltar directo a la conclusión que todo estudiante debe saber. No hay Dios. Lo único que necesito de ustedes es que escriban en el papel que les acabo de dar 3 simples palabras. Dios está muerto. Y debajo su firma. Cuando lleguemos a un consenso unánime, que espero que lo tengamos, me ahorraré el tedioso deber de pasar por antiguos y banales argumentos y ustedes pasarán a la sección del curso en la que los estudiantes siempre reciben las notas más bajas del semestre. Y cuando terminen, por favor pasen los papeles a la derecha. Soy el de Ávila. Soy la hermana Palma Reyes. Soy la hermana Ábalos Latín y somos los misioneros. Gracias. Gracias. Oh, una D minúscula. Esto debería tener crédito extra. Gracias. Disculpe, señor. Bueno, eso es como un ejemplo de lo que se podría decir como para tener una buena comunicación, información. Entonces, vamos a seguir con nuestra compañera, la siguiente, que es Mercedes. Mercedes.
Buenas noches. Bueno, hoy me corresponde hablar acerca de, vamos con nuestro tema primero, dice nuestro subtema, pues, comunicación a través del uso de, ya, un momentico. Un momentico, Majo, ya digo, algunas formas de comunicación en las organizaciones y sus implicaciones legales. Vamos a observar primero este video, por favor. Tienes suerte, hay espacio. Y sin la estancia en su destino, la diferencia de tarifa es de $1,137.11. ¿Quiere que le asigne un asiento? Hágalo, sí. ¿Quiere documentar alguna maleta? Disfrute el vuelo. Gracias. Hola. Oh, lo siento. Están abordando los de la fila 9 en adelante. Tendrá que esperar. Estoy en la fila 8. Por favor, espere. Solo es una fila, ¿no cree que podría...? Lo llamaremos en un momento. Por favor, espere. Gracias por esperar. Ahora continuaremos abordando. Abordan todas las filas restantes. Hola. Disfrute el vuelo. Bueno, entonces seguidamente vamos a analizar un poquito de una manera muy sucinta ese video. John Alexander, ¿qué observaste, por ejemplo, allí en ese pequeño corte? Bueno, yo pude observar que a veces las formalidades que se puedan tener pueden, digamos, entorpecer el proceso del bienestar en ese caso, para el usuario, para el cliente. O sea, hay ciertas formalidades que se tienen y lo importante es, más que todo, satisfacer la necesidad del cliente que cumplir las formalidades, digamos, en ese caso de la aerolínea. Se podía haber hecho una sección o lo que sea para ganar ese cliente, pero no, fue ignorado y me dio hasta risa, pues no había visto esa película. Okay. Creo que eso. Ok, gracias. Profe, ¿qué observaste? ¿Qué observé? Una mujer cansona. Una mujer que pudiendo facilitar las cosas complica mucho. Y eso suele suceder en muchas partes, sobre todo cuando uno va a ciertas instituciones que lejos de ayudar, todo lo burocratizan y todos son trámites y perderá de tiempo. Entonces es algo, y una de las cosas que uno ve en la comunicación, que uno está esperando algo, pero la otra persona está ofreciendo algo diferente. Ok, perfecto, profe, me quedo con eso último que dijiste porque es precisamente lo que voy a tratar seguidamente. Vamos a la otra diapositiva para observar entonces. Comunicación no verbal. Es muy importante lo que dijo ahora el profesor, porque precisamente esa comunicación no verbal no es tradicional en la comunicación con las empresas. O sea, normalmente nosotros conocemos la oral y la escrita, pero la no verbal también existe y se da un mensaje totalmente equivocado al que se quiere dar. Eso fue lo que pasó en este video, cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, las aptitudes de Ben Stiller, que se llama pues el protagonista allí. Él está totalmente desesperado por la burocracia, como bien lo ha dicho, que está presentando la funcionaria.
pero además la comunicación no verbal de ella es excelente. Como buena funcionaria, ella, a pesar de que las circunstancias no ameritaban ni una fila, ni una espera, ella estaba como si tuviera, como si en ese momento tuviera toda la sala llena. Actuó de una forma coherente con su puesto, aunque fue totalmente agreste o no fue empática. ¿Ok? Entonces ella tenía esa comunicación no verbal de que ella estaba completamente metida en su cuento. Y eso es uno de los peligros de la comunicación no verbal. Vamos a verlo entonces. Esta comunicación no verbal expresa ideas en forma implícita, entre líneas, con frases cortadas y con el cuerpo, con gestos, con la ropa, con las miradas, con la forma como la persona está sentándose, cómo mueve los ojos, cuando alza la voz, cuando la baja. Seguimos, por favor. ¿Cuál es la importancia? Vamos a ver el lado, si bien tiene una connotación normalmente negativa, vamos a ver la importancia en sentido positivo. Y es que de pronto la comunicación no verbal puede ser un atenuante de una situación dolorosa para el interlocutor. Por ejemplo, en una situación empresarial, de pronto un despido no es alegre, no es una situación alegre para el que está recibiendo una carta o una información en ese sentido, pero toda la comunicación que pueda dársele al respecto, de pronto un abrazo, de pronto un buen gesto, incluso de la persona que está entregándole la carta o está entregándole la comunicación, atenuaría la situación, la aliviaría. Entonces, realmente la comunicación no verbal también tiene esa función de aliviar la carga ya pesada que tienen las palabras en sí mismas. Pero, obviamente, tiene un problema, además de lo que ya hemos visto, y es que suelen darse mensajes equivocados. Y esos mensajes equivocados van precisamente por eso, porque no salen del control de la persona que los está expresando. Y se transfiere ese control del lenguaje no verbal al que los está viendo. Entonces el control de tus palabras ya no es tuyo, sino de la persona que los está recibiendo. Ese es un problema porque muchas veces no se habla o no se expresa no verbalmente lo que realmente tú quieres expresar con palabras. ¿Cómo se corrige? Hay que ser intencionales, dice alguna de las literaturas que buscamos para esta investigación, como de Stoner y Freeman, que pues ellos sí argumentan que definitivamente hay que sincronizar lo no verbal con el verbal. Entonces, esto debe estar en consonancia para poder emitir el mensaje correcto. Pues esto muchas veces hay que estudiarlo. Por ejemplo, los políticos, los conferencistas, los docentes, algunos abogados estudian la forma como se expresan incluso pues con el lenguaje no verbal, cuando deben alzar la voz, cuando la deben bajar, cuando deben gesticular en determinada forma para captar la atención del auditorio, etcétera. Para no lucir de pronto antipáticos. Bueno, ¿cómo se corrige? Bueno, ya estamos viendo esas formas. Vamos a seguir con la otra diapositiva. La comunicación verbal. Al lado de la comunicación no verbal está este tipo de comunicación, que es la primera clasificación que tenemos, que es la que pues normalmente conocemos, que es la articulación de vocablos de un determinado idioma y que su emisión en sonido corresponde a cada vocablo. Se realiza de la siguiente forma, pues en forma obviamente oral, pero con lo que me quedo allí es que es privada, puede ser privada, pero también puede ser pública, personal, directa, o hoy por hoy a través de las redes sociales. En ello vamos a seguir más adelante un poco. ¿Seguimos? Vamos con otro tipo de clasificación, y esta es en razón al organigrama o en razón a la jerarquía de una determinada organización, y es la comunicación horizontal y la vertical. La horizontal es ese tipo de comunicación que se realiza dentro de los diferentes niveles, pero que corresponden a un mismo nivel de jerarquía, una misma jerarquización dentro de la organización
o de la estructura organizacional. Esta comunicación, por ejemplo, la tienen por excelencia las empresas de comidas rápidas. Vamos a ver que en el caso de Frisbee, cuando se presenta, por ejemplo, una queja por un pedido que no llegó a tiempo o que llegó incompleto, ¿qué hace el cliente normalmente? Llama al call center o llama a la línea, al teléfono, pues en situaciones normales, y ese departamento de comunicaciones envía inmediatamente la queja al otro departamento que está de acuerdo con Frisbee en el mismo nivel jerárquico o en el mismo nivel, y es al departamento, al punto exacto, o sea, al restaurante o al punto de venta. Allí dan solución a esa queja y es cuando entonces le resuelven el asunto, si se lo resuelven al cliente. Vamos entonces al lado de ello con la vertical, que es la más común. La vertical es aquella que fluye pues de arriba hacia abajo dentro, en el nivel de jerarquía dentro de una empresa. Vamos a ver, se dividen en descendente y en ascendente. Vamos primero con la descendente. Seguimos. La descendente es que empieza en los mandos altos y fluye hacia los mandos medios o hasta el nivel más básico de la organización o de la estructura organizacional. Tiene algún problema, puede haber de pronto una discriminación o limitación del derecho de expresión, pero esto también vamos a verlo también en esa misma forma, esa crítica en la ascendente. Este caso de una comunicación descendente podemos verlo en algunos casos como las aerolíneas actualmente con lo que están las crisis que están atravesando, por ejemplo, Viva Air, Ultra Air. Todas las decisiones y las comunicaciones han atravesado en forma descendente de acuerdo con su organigrama, por ejemplo, de la Junta de Accionistas, pasa a la asamblea, ¿cierto? Después sigue al presidente y el presidente es el que da las comunicaciones como en efecto ha pasado, ya sea a los empleados de otros niveles, de los niveles más bajos o al consumidor. Ascendente es obviamente lo contrario, ¿no? Que las decisiones o las comunicaciones van de los niveles más bajos de la organización hacia los niveles más altos. Pero ¿cuál es la función de esta comunicación ascendente? Cuando ya se presentan, por ejemplo, peticiones de apoyo por parte de los empleados, quejas, descargos, reclamos, también tiene un problema y ese problema puede constatarse en una manipulación, en una censura en la filtración de la información y es, por ejemplo, lo que pasó en el caso Google. ¿Qué pasó con Google? Google tuvo un empleado ingeniero, el caso llamado, ¿cómo se llama este empleado? James Damore. Él fue ingeniero de Google y presentó una queja o una reclamación o mentira, presentó su opinión a través del medio que tenía Google para los empleados. Y era una plataforma. Vamos a volver sobre ello más adelante. Esta reclamación o esta opinión que él lanzó para sus superiores le supuso el despido. Y bueno, hay una cantidad de hechos legales y consecuencias legales con respecto de eso. Estamos hablando del año 2017. Otro ejemplo de comunicación ascendente es la rama judicial. Un momentico, Majo, porque no, todavía allí. ¿Qué pasa en la rama judicial? La rama judicial en los juzgados separadamente o individualmente considerados, llega, por ejemplo, el flujo de demandas, de tutelas al nivel básico del juzgado que se llama el sustanciador, por ejemplo. El sustanciador recibe esas comunicaciones, las sustancia, las clasifica y las envía al superior de él, jerárquicamente, que es el secretario. El secretario entonces decide qué hacer con ellos, si admite, si no admite, pues de manera previa y manda esa comunicación al superior, que es el director del juzgado, que es el juez. El juez entonces es el que da la decisión final a través de esas comunicaciones previas que le han llegado sobre el tipo de demanda y entonces precisamente van y
y bueno, ya presenta la admisión de la demanda, por ejemplo. Vamos a seguir entonces vamos un momentico y seguimos con la tecnología, por favor. Majo, sigue adelante. Porque esta pues ya sabemos, hay un tipo de lenguaje no verbal, por ejemplo, en la Biblia, con las mujeres que tenían un lenguaje verbal, pues no verbal, perdón, desarrolladísimo. Jesús, al utilizar el dedo, por ejemplo, y agacharse 2 veces, como lo dice la escritura, también es un lenguaje no verbal demasiado claro. Y bueno, la comunicación de las mujeres como la del frasco de alabastro, como la hemorragiza, etc. Seguimos. Vamos con el uso de la tecnología. Es muy importante hoy por hoy, porque cada historia, cada época histórica, pues reconoce como cierta tecnología. Hace unos 25 años el fax era la tecnología y era la comunicación. Hace 50, pues el teléfono. Hoy tenemos que decir que, por ejemplo, el uso del celular y del chat, del WhatsApp, no es considerado para la ley como una red social, sino como una forma de mensajería instantánea, incluso como un mecanismo de comunicación dentro de la empresa. Seguimos. Por último, vamos a ver precisamente esto que dije, la legalidad de la comunicación a través de la tecnología. El marco jurídico ahí lo tienen, la ley, está la Constitución Nacional y está la sentencia esta que vamos de pronto a cerrar un poquitico rápido, la sentencia T, que significa tutela, del 574 de 2017. Vamos a seguir. ¿Qué dice acerca del uso de la comunicación a través de los chats? Bueno, es muy importante que de pronto sepamos esto. ¿Qué dice a grandes rasgos la ley acerca de la comunicación empresarial a través de los chats? Primero, debe garantizarse la participación de todos los empleados dentro del grupo, si lo quieren, obviamente, porque a nadie se le puede obligar, pero debe garantizarse que no lo van a meter o que lo van a sacar del grupo, como normalmente se hace pues, en otro tipo de agrupación, de asociaciones. Evitar conductas que sean constitutivas de acoso laboral, como por cualquier tipo de acoso laboral, pero precisamente lo que tiene que ver con las horas, el enviar mensajes por fuera de las horas laborales, porque puede ser constitutivo de horas extras. También se debe usar, por ejemplo, como si es una herramienta de trabajo, se debe catalogar como una dotación de trabajo que no solamente se le debe dar al trabajador el celular, sino los datos, el paquete de datos. Y por último, la conversación debe ser considerada como privada, la de los chats. Seguimos entonces con el video, con algunas conductas que les tengo para diferenciarlas con acoso laboral, por ejemplo, y cuando se utiliza el lenguaje no verbal. Estas conductas pueden ser constitutivas en la ley penal, por ejemplo, de acoso laboral, bien lo dije, acoso sexual, pero hay que diferenciarla, por ejemplo, de injuria por vía de hecho. Entonces, el lenguaje no verbal o la comunicación no verbal muchas veces, si también se utiliza de manera inadecuada, tiene sus consecuencias legales. Y esas consecuencias legales son estas que les estoy comunicando. Puede ser constitutiva de un acoso, pero ese acoso que nosotros conocemos hoy solamente tiene existencia en Colombia hace 11, 13 años. Pero antes, ¿qué pasaba? Estas conductas eran constitutivas de un delito que se llama injuria por vía de hecho. O sea, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la universidad, definitivamente no estaba tipificado como hoy el acoso, ni en el trabajo, ni nada por el estilo. Eran otro tipo de conductas, pero no como están establecidas hoy en la ley. Entonces, realmente esto es lo que ha podido establecer la ley y pues es también cumplimiento de la normativa internacional que prohíbe ciertas limitantes a las personas, pero también que protegen el derecho al honor, a la dignidad y al buen nombre. Entonces, eso es lo que les tengo para hoy. Muchísimas gracias. Listo. Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Hemos visto ya varias características en la comunicación, en las relaciones que debemos tener con las personas de la misma organización. Hemos visto con quién debemos hablar, con quién debemos dirigirnos, sea nuestro superior, sea nuestro inferior jerárquicamente hablando, ¿no? Y también nuestros compañeros. ¿Cuáles han sido los obstáculos que debemos afrontar cuando nos comunicamos? ¿Por medio de qué manera nos podemos comunicar?
Y ahora vamos a ver las conductas en la comunicación. Entonces, sigue, por favor. Debemos empezar reconociendo por qué nos comunicamos. El comunicarnos es una necesidad, ¿sí? El comunicarnos no es solamente dar o recibir información, sino que debemos entender que nos estamos relacionando con una persona. Por ende, esta persona tiene sentimientos, tiene pensamientos, tiene conductas, y bueno, las conductas son las que ya vamos a ver. ¿Qué es una conducta? Es mi comportamiento, es la actitud que yo tengo cuando me voy a comunicar, ¿sí? Entendido esto, hay 3 tipos de conductas que tenemos o que solemos tener, y bueno, podemos reconocerlas también ya con lo que nos han dicho los compañeros. Entonces vamos a empezar con la pasiva. Esas tablitas que les estaba mostrando mi compañera son del autor Castanger, que es de hecho el autor en el cual nos basamos la mayoría de la exposición que tuvimos hoy. Bueno, ya entrando en esta conducta, hay ciertos comportamientos, pensamientos y sentimientos que tiene la persona. Comportamiento que ya es la mayoría de cosas que vamos a ver y que ya reconocimos en algunos casos, en algunos videos, etcétera, es que hay personas que tienen, cuando se comunican, tienen esas características. Tienen volumen bajo, hablan con poca fluidez, como que se traban al hablar, y bueno, tienen inseguridad, expresan inseguridad tanto con lo que dicen como con los rasgos que manifiestan físicamente. Por ejemplo, tienden a estar nerviosos, tienden a estar ensimismados, tienen inseguridad al hablar, se quejan frecuentemente con otras personas de problemas que pasan en la empresa. Por ejemplo, cuando están inconformes, no se lo dicen a la persona adecuada, sino que evitan el problema y prefieren hablarlo con una persona que sí tenga más confianza. Por ejemplo, una persona que llega a su casa y empieza a hablar de los problemas de la empresa, ay, mire qué pasó esto, pasó aquello, y se lo cuentas a la esposa o a los hijos o a los papás, y prefiere contársela a esta persona que en verdad a la persona de la organización que está encargada de solucionar ese problema. Ellos piensan que son sacrificados, ellos piensan que es necesario ser queridos por todo el mundo y por ende pues se expresan también que tiene baja autoestima, que se consideran que el pensamiento de la otra persona es superior al mío, entonces el mío no tiene valor. Y bueno, esas son algunas características de la conducta pasiva. La conducta agresiva es todo lo contrario, pero no deja de ser mala, no deja de ser, no deja de tener dificultades, ¿sí? ¿Cómo se comporta una persona que tiene este tipo de conducta? Habla muy fuerte, tiende a hablar de primeras, habla también con poca fluidez, es muy rígida esta persona. Cuando se expresa físicamente, la cara tiene una conducta algo rígida también, tiene las manos tensas, intenta invadir el espacio personal del otro. Por ejemplo, puede usar el sarcasmo, pero cuando se expresa físicamente intenta invadir el espacio del otro con el fin de intimidarlo. Y pues ahí ya como diríamos más coloquialmente, uno habla y esta persona tiene, o sea, tiene con 2 piedras en la mano para contestarle a uno, ya tiene sus argumentos guardaditos ahí para contraatacar. Y bueno, esto expresa altivez, expresa orgullo, expresa que esta persona tiende a pensar que ella tiene que ganar y el otro tiene que perder, no está con una flexibilidad, no tiene ese, no sé si talento, pero no tiene esa habilidad de negociar, piensa que es importante solamente lo que ella piense. Pero al final del día esa persona se va a sentir sola, se va a sentir culpable, frustrado y ansioso. ¿Por qué? Porque no se supo expresar de la mejor manera, por lo tanto no se pudo solucionar el problema tampoco. En verdad esa persona se siente sola y pues también expresa baja autoestima, porque aunque se intente mostrar algo que, perdón, aunque intente expresar que es superior,
en realidad necesita esa validación, en realidad necesita que otra persona sepa que él es mayor para sentirse bien. O sea, no se siente bien por sí mismo, no tiene esa seguridad tampoco de tranquilizarse. Y bueno, ¿por qué? Porque esa persona tiende a la ira, tiende a enojarse, tiende a que esta persona tiene la razón siempre. Entonces, bueno, este tipo de cosas las podemos reconocer también con los que nos han dicho los compañeros. Ah, bueno, aquí el título está un poquito mal, pero bueno. Esta es la conducta asertiva, es decir, la que sí debemos tener, y el propósito de esta exposición de mi parte. ¿Por qué? Porque nuestra exposición se resume en que debemos ser asertivos, en que debemos comunicarnos bien y relacionarnos bien. Ay, sí, muchas gracias. Bueno, esta persona habla fluida, se expresa con seguridad, no se bloquea al hablar. Cuando habla, sus expresiones faciales, bueno, físicamente se expresa bien, está tranquila, sabe que no le debe nada a nadie, sabe que no necesita la validación de nadie para sentirse bien. Esta persona expresa sus deseos y sentimientos, tanto positivos como negativos, de una manera eficaz, es decir, no evita el problema, sino que sabe muy bien que los problemas se solucionan es hablando, que los problemas se solucionan no evadiéndolos o no teniendo una mala actitud, sino que tiene la capacidad también de reconocer sus errores, de decir no, de decir yo no estoy de acuerdo con esto, y lo hace con seguridad, no lo hace con el fin de que, ay, la otra persona entonces va a saber que no estoy de acuerdo con ella, entonces le voy a caer mal, no, sino que esta persona dice, sé que se pueden hablar los problemas y bueno, los confronta. No tiene miedo a ser confrontado. ¿Y qué es confrontado? Es dar la cara, es enfrentarse con el problema y bueno, conoce sus derechos y los de los demás. Y bueno, piensa bien al hablar, ¿sí? No está listo para contraatacar, sino que sabe que tiene una responsabilidad también con la otra persona, de no hacerla sentir mal, de expresarse bien. Y bueno, no se siente ni superior ni inferior a los demás. Entonces vamos a ver un videito. Sé que ya hemos mostrado varios videos, pero bueno, conforme a lo que acabamos de ver, con este video vamos a reconocer qué tipo de actitudes, de qué tipo de comunicación tienen estas dos personas. La que tiene el pelo negro se llama Marcela y la que es rubia se llama Catalina. Entonces prestemos atención, por favor. ¿Qué relación tienes con ella? ¿Cómo es eso que la ayudaste a transformarse? Bueno, mira, cuando Betty salió de Ecomoda, empezó a trabajar conmigo. Yo estaba manejando parte de las relaciones públicas del Reinado de Cartagena. La llevé como mi asistente. Si ustedes no la necesitaban, yo no iba a desperdiciar una mujer del calibre de Betty. ¿Tú sabes en qué condiciones salió ella de aquí? La conozco más en lo profesional, más la mujer que hay dentro de Betty, de sus conflictos laborales no sé mucho. No, pues yo veo que estás supremamente deslumbrada con ella y que debes estar muy contenta con su nuevo cargo de presidente. Yo no sé qué te habrá contado ni cuántas lágrimas te derramó para contarte. Yo lo único que te digo es que esa mujer me hizo probar el infierno. Mira, Marcela, yo no me quiero inmiscuir en lo que está pasando entre ustedes. Vine solo para cumplir un trabajo. Yo sí quería que tú supieras que Betty estaba trabajando conmigo desde el día que renunció hasta el día en que regresó a esta empresa. Y quería que lo supieras porque hay una amistad de por medio, porque no quiero engañar a nadie. Pero yo tengo mi conciencia tranquila, Marcela. Y si ahora la encuentro como presidente de esta empresa, me parece apenas justo, porque todos ustedes, con tu colaboración en particular, se encargaron de hacerle la vida imposible. Veo que estás disfrutando con ella del giro que dieron las cosas en esta empresa. El hecho de que yo le haya colaborado y que me parezca
que se merece el puesto de la presidencia no quiere decir que yo sea tu enemiga. Ahora, Marce, sí, si haber estado del lado de Betty me implica perder tu amistad y ganarme tu rencor, eso sí, me gustaría que me lo aclararas de una vez, porque de ninguna manera quiero convertirme en una molestia para ti o para tu familia, menos para Betty. Y estamos todavía a tiempo de tomar decisiones. Hay muchas relacionistas públicas que te pueden hacer este trabajo. Sí, a mí sí me gustaría que esto funcionara de una manera transparente. Mira, Catalina, cuando entraste a la oficina te di la bienvenida a la empresa. Te dije lo complacida que estaba de que estuvieras trabajando para la próxima colección. Piensa lo que quieras de Beatriz o de mí. No sé qué te habrá contado ella o qué información tengas. Supongo que ella tuvo días para contarte todos sus lamentos. Yo solo te voy a pedir una cosa. Es que respetes mi intimidad. Que todo lo que pasó en esta empresa no salga de estos muros. No sé qué tan importante puede ser la información que tengo, pero si no respetara tu intimidad o la de tu familia, si cometiera la indelicadeza que tú temes que yo cometa, te aseguro que hace tiempos tu intimidad andaría por los 4 vientos, Marce. No me interesa, te repito, vine solo para hacer un trabajo. Silencio. Bueno, por favor, ahora procedemos a poner en el chat las características que ustedes vieron, el tipo de comunicación que hubo, el tipo de conductas que pudieron observar o identificar y los personajes que tuvieron esa conducta. Entonces tenemos 20 segundos. No sean tímidos, por favor, pongan ahí en el chat. Sí, ¿Cómo es que se hubo llamaban? ¿Cómo es que se llamaban? Marcela y Catalina. Ah, Catalina. Bueno, Marce. Bueno, ya nos pusieron un personaje, Catalina. ¿Qué pasó con ella? Ella se comunicó bien, se comunicó mal. No, las que sí están, ¿cómo que Patricia? Ahí no estaba Patricia. ¿Listo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, bueno, ya 3, 2, 1, eso. Bueno, por aquí dicen, Catalina fue asertiva para expresarse, fue calmada y expuso bien sus argumentos. Catalina asertiva. Fue una conversación en la cual Marcela estaba prevenida y Catalina procuraba ser diplomática. Sí, tienes razón. Marcela fue pasivo-agresiva. Sí. Y aquí dicen que Catalina fue asertiva. Sí, tienen toda la razón. Como que Marcela muestra las dos tipos de comunicación, las dos conductas que no debemos tener y doña Catalina las que sí debemos tener. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Por favor. ¿Qué tenía doña Catalina? ¿Qué tenía ese personaje? Tenía algo que se llama empatía. ¿Qué es empatía? Empatía es ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Sí? Empatía es saber cómo se siente la otra persona y ponerse en sus zapatos aunque no se esté de acuerdo con la otra persona. Por ejemplo, en este caso estaban discutiendo acerca de tener a Betty como asistente o no, bueno, un tipo de relaciones que habían ahí, que a doña Marcela no le caían bien Betty y a la otra sí. Entonces podemos ver que no estaban de acuerdo, sin embargo, doña Catalina tuvo algo que se llama empatía. ¿Cómo ser asertivos en la charla? ¿Cómo tener empatía? Primero con algo que ya nos dijo Josué, que es escuchar, que no interrumpir la conversación, que es estar pendiente de lo que dice la otra persona. Y ya el segundo paso, después de escuchar, es empatizar. Decir, entiendo tus puntos, entiendo que te sientas de determinada manera, que pienses de determinada manera,
entiendo que desde tu punto de vista veas esta cosa o esta otra. El tercer punto es reforzar. Reforzar esa empatía, es decir, y te agradezco porque me lo quisiste expresar de esa manera, te agradezco que no huyeras del problema, te agradezco que decidieras informarme esto o aquello. Y ya el último punto, detengámonos en esto y pensemos que el último punto es ya expresar lo que yo quiero decir. El último punto, ¿sí? El último punto es decir, yo pienso que desde mi punto de vista lo veo así, para mí es esto o aquello, desde mi parecer pienso de determinada manera o siento esto. Entonces, vamos a pasar a la última diapositiva, por favor. Entonces, como conclusión, la conducta asertiva es la mejor, ¿sí? La conducta asertiva es la que debemos tener. ¿Por qué? Porque nosotros generamos confianza tanto en nosotros mismos como en las personas con las que hablamos y se llega al objetivo de la comunicación, que es solucionar el problema o expresar información de manera que la otra persona capte lo que le queremos decir. Este tipo de comunicación genera confianza, genera seguridad, genera transparencia, honestidad, no hay nada que ocultarle a nadie, se expresan los pensamientos de la mejor manera, evita la incertidumbre y la confusión, evita la agresividad y bueno, algo que se puede evitar también es que la otra persona continúe con esa actitud cuando nosotros tenemos esa conducta asertiva, las otras personas tienden a cambiar su actitud y eso vemos también un poquito en este video que de pronto como que Marcela intentaba ya entender un poquito más, como que cambiar su actitud que cuando inicia el video, ¿cierto? Entonces, bueno, eso les queríamos compartir con mi grupo y bueno, deseamos que haya sido una buena exposición y bueno, en lo último les dejamos las referencias de dónde sacamos esta información y bueno, muchas gracias. Colócalas de nuevo, Majo, por favor. Disculpa, una pregunta. Sí, señor. ¿Me recuerdas, porfa, el título que ustedes tenían? Título de la exposición, Sí, las señor. relaciones humanas y comunicación. Le agradezco. No sé si nos podrías hacer el favor de enviarnos el material. Buenas noches. Ya que menciono material, está esperando para decirles, los dos grupos que ya expusieron y el de hoy, les pido el favor, en la plataforma yo abrí un espacio de exposición, como una especie de trabajo. Necesito que por favor me envíen las diapositivas que usaron para sus exposiciones, por ahí como si fuera trabajo, para yo poderlas publicar, para podérselas hacer llegar a todos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recuerden que esto es parte constitutiva de la asignatura y de ahí voy a extraer preguntas también para el examen. Profesor Luis Francisco, una pregunta. Sí. ¿Puede servir una por grupo, digamos, para no estar tan repetitivo el material? Solo unas. Cuando yo trabajo en grupo, yo solo pido una. Listo, Daniel. Profe, qué pena, una pregunta sobre el trabajo que su merced nos dejó, ¿es individual y con normas APA? El trabajo que le subí sobre los dos casos. Sí, señor. Sí, señor, es individual con normas APA. ¿Alguna extensión? La 10. Extensión no hay una extensión. Simplemente que se resuelvan dos casos. ¿Listo? Sí, para señor. todos, para que revisen la plataforma en Classroom, se subió un trabajo. De pronto algunos no lo han visto, para que revisen, miren los tiempos, porque este corte, sin excepción alguna, a nadie, pongan atención, a nadie,
fuera del tiempo y fuera de la plataforma de trabajo, se lo recibo. Si me lo envían después de la hora programada por mensaje, así sea 1 minuto, no lo voy a calificar. ¿Listo? Entonces, para que por favor miren bien la fecha, la hora y el trabajo. Si tienen alguna duda, por favor me escriben y yo se las aclaro. ¿Listo? Entonces, con el favor de Dios, nos vemos mañana para mirar un complemento a ese tema y nos quedaría pendiente la próxima semana, la última exposición y enseguida ya tenemos el examen. ¿Listo? Bueno, la próxima semana tenemos la evaluación del docente. ¿Listo? Yo suelo hacerla una semana antes de sacar la definitiva para que nos tratemos bien. Gracias por molestar. La otra semana hacemos la exposición. No, yo de hecho que siempre me pido el favor a los estudiantes. Es que mire, uno habla con los estudiantes, hay veces particular, y le dicen cosas a uno de los docentes. Es que esto y esto. Sube uno la evaluación y todos ponen 5. Y uno dice, pues entonces todo lo que me dijo para qué era. Si en la evaluación es donde se vale. En la evaluación se vale que nos digan en qué fallamos para realmente saber en qué debemos mejorar. De la otra semana les damos instrucciones de cómo vamos a hacer las evaluaciones de los docentes. ¿Listo? Entonces, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde y les vaya bien en todo. Gracias, profe. Buenas noches para todos. Que descansen. Gracias, profe.